Después del escándalo y la polémica que generó el otorgamiento de prisiones domiciliarias a delincuentes condenados por delitos graves, el hecho llegó a la Suprema Corte bonaerense. Esta corte suspendió las prisiones domiciliarias. La frenó, Mariana. Así es, no se expresó sobre la cuestión de fondo, es decir, si las limita o no. De eso va a tratar la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, seguramente en estos próximos días, porque lo que pidió fue un rápido trámite a todos los que tienen que estar involucrados en la decisión próxima, pero lo que hizo fue admitir el recurso de apelación que había presentado un fiscal, el fiscal Carlos Altuve, ante la Cámara de Casación, en contra del fallo del camarista Víctor Violini, que había establecido ciertas recomendaciones a la hora de otorgar prisiones domiciliarias o bien adelantar salidas para aquellos presos que estén pronto a cumplir condena. En ese caso, si le faltaba, por ejemplo, 6 meses para cumplir una condena, se adelantaba esa salida en función de que había una necesidad, por advertencia de organismos internacionales como Naciones Unidas, de descomprimir la situación de las cárceles. Lo que pasó, ¿cuál fue el problema? Es que hubo arbitrariedades de parte de algunos jueces a la hora de interpretar ese fallo, con lo cual lo que hace la Corte Suprema de Justicia es para la pelota, frena la situación y a partir de ahora entonces los que ya recibieron los beneficios no se va a volver atrás, no por lo menos hasta que no haya un nuevo fallo de la Corte Suprema sobre la cuestión de fondo, si estaba bien o estaba mal otorgados esos beneficios. Pero frena la cuestión y la polémica de acá hacia adelante. Ya los jueces de ejecución penal no van a poder tomar las mismas decisiones que tomaron hasta ahora. Hablamos con el fiscal Carlos Altuve, que es quien justamente había hecho el pedido de apelación. Esta medida cautelar a la que me hizo lugar la Corte es suspender la ejecución de los efectos de la sentencia del tribunal, pero lo que está otorgado hasta ahora quedará en suspenso hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Cada fiscal que se haya opuesto algún tipo de estas medidas podrá intervenir nuevamente en el caso particular, pidiendo que se revoquen o se modifiquen las situaciones o las circunstancias en las cuales fueron otorgadas. Lo que estoy esperando es una resolución que ordene un poco todo este desorden que se ha producido a partir del fallo de la casación. Que se ponga un poco de orden, que se aclaren cuáles son las situaciones que van a poder estar enmarcadas en este tipo de beneficios, etcétera. Que se fijen parámetros un poco más claros. Y cuando hay parámetros claros y las cosas tienden a ordenarse, de modo que todo funcione como corresponde. Altuve hacía allí a la precisión que faltaba, tanto en las recomendaciones de Violini, aunque había algunas allí, pero también a las del procurador de la provincia de Buenos Aires, Contegrán, diciendo ahí faltaban precisiones concretas, no decía nada con respecto a delitos leves y delitos graves, y eso da a unas múltiples interpretaciones, que fue lo que pasó con algunos jueces que delincuentes con delitos gravísimos los pusieron en libertad. Uno de ellos tuvo que volver sobre sus pasos y volverlo a la cárcel al delincuente, Mariana, ¿no? Exactamente. Y en este barajar y dar de nuevo es bueno repasar las cifras de lo que pasó en este mes de la cuarentena. Estas son informaciones del Servicio Penitenciario. En total salieron 2.200 personas de prisión entre el 17 de marzo, la cuarentena empezó el 20, pero el debate sobre qué hacer con los presos empezó mucho antes. Estamos hablando del periodo entre el 17 de marzo y el 17 de abril. 2.200 personas excarceladas. De eso, y esto presten atención porque es importante para entender, 1.601 presos cumplieron condena. Recibieron libertad condicional o libertad asistida. Eso es lo que manda la ley. Así como no tiene nada que ver entran, con el coronavirus. Claro. Así como entran presos a las cárceles, todos los meses salen presos de las cárceles. Es así el sistema, que cumple su condena, se va a su casa o recibe algún beneficio después de estar determinado tiempo en prisión. Eso no está relacionado con el coronavirus. Lo que sí está relacionado con el coronavirus es esto. Fueron 599 los presos que recibieron arrestos domiciliarios y justamente por riesgo de contagio de COVID-19. Y este dato sí es importante porque si lo comparamos con el mismo dato del año pasado,
el año pasado, en el mismo mes, hubo 30 detenciones domiciliarias y en este caso son 600. Efectivamente, acá sí el número crece y la polémica que se generó porque muchos de los beneficiarios se fueron a sus casas con un tutor sin contemplar algún régimen electrónico de cuidado. De esas personas que recibieron excarcelaciones o domiciliarias, 38 son imputados por delitos contra la integridad sexual. Acá estamos hablando de abuso sexual y violación, y 42 acusados de homicidios dolosos. Estos fueron los problemas. Nada que ver con lo que había dicho la semana pasada una jueza de Quilmes, que después se terminó desdiciendo ella misma. Pero lo cierto es que ahí estuvieron los grandes problemas, en esas arbitrariedades que aplicaron los propios jueces y que terminaron con esta sensación de angustia en muchas víctimas, en muchos familiares de víctimas, que además vieron que delincuentes por delitos graves habían conseguido algún tipo de beneficio y ellos ni siquiera habían sido advertidos, como indica la ley de víctimas justamente. Habló Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en sintonía con lo que está diciendo el gobierno nacional, Mariana. Exactamente, pero quiero hacer una salvedad un poquito más certero en lo que tiene que ver con la condena a este tipo de arbitrariedades que han cometido algunos jueces. Una condena contundente, en este caso, del gobernador bonaerense, diferente a lo que fue la condena que hizo el gobierno nacional. Esto fue en el marco del anuncio de la construcción de 1.350 nuevas plazas para prisiones carcelarias. A ver, lo escuchamos. Para aclarar, ante tanta campaña mediática de redes, lo voy a aclarar porque me parece que, aunque es obvio, vale la pena hacerlo. ¿Quién va a la cárcel? ¿Quién sale de la cárcel? ¿Quién tiene prisión domiciliaria o no la tiene? Es una decisión del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Me parece que ha habido efectivamente una campaña cuyo objetivo no es solamente, lo ha dicho hoy el ministro de Justicia, con falsas noticias como la de hoy, tapa de un diario, desmentida en el mismo día prácticamente que se conoció la noticia. No solo tiene el efecto de tratar de dañar o de generar una polémica con el gobierno, sino que lo que creo que es grave es que trata de generar miedo, angustia y, por supuesto, dudas en el conjunto de la población. Yo quiero decir que este gobierno no está de acuerdo, no coincide, y le parece en muchos casos aborrecible cuando se le da prisión domiciliaria a quien ha cometido delitos de gravedad, exponiendo a las víctimas. No estamos de acuerdo. No solo no lo promovimos, no estamos de acuerdo, pero no está dentro de nuestra jurisdicción esa decisión. Bien, y el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en ese sentido dijo: las cosas o las decisiones son de la justicia, el Poder Ejecutivo no puede hacer absolutamente nada y no debe hacer absolutamente nada, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos fallos igual, como por ejemplo el fallo de la Corte Suprema del 2x1 que benefició a represores, donde la sociedad y todos salieron a expresarse y se dio marcha atrás, con lo cual ahí siempre hay una débil línea en la que por supuesto el poder político puede opinar respecto de esos temas, pero sí de lo que empezó a hablar con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, dice es de la construcción de sectores vinculados a las actuales cárceles donde se puedan montar una suerte de servicio sanitario de emergencia para que ahí puedan aislarse, en todo caso, presos que puedan contraer el virus de coronavirus. Es todavía un plan que no tiene forma, es apenas un anuncio en el que está trabajando el propio gobierno y en terminar algunas refacciones de cárceles para dar mejores condiciones. Porque en todo este debate es verdad que los jueces determinan quién entra o quién sale de la cárcel, pero las condiciones carcelarias, la alimentación de los presos y las condiciones edilicias sí dependen del Poder Ejecutivo Nacional para algunos penales y de las provincias para otros.